Buenos días, buenas tardes, buenas noches, doctora. Voy a presentar el tema de displasia de cadera. Mi nombre es Esther Marisol Pacheco Martínez. Podemos observar a mis modelos que más adelante voy a practicar las maniobras. En cuanto a la definición, es la pérdida de relación entre la cabeza del fémur con el acetábulo, donde la cabeza del fémur no encaja con el acetábulo de la pelvis. Entonces, al no encajar, no produce una buena compresión. Bueno, mencionando algunos puntos de la displasia de cadera es que este puede ser unilateral o bilateral. Por otra parte, se da mayormente en el sexo femenino y también más frecuente en el lado izquierdo que el lado derecho. Por otra parte, puede desarrollarse en la etapa prenatal o postnatal. Bueno, etiología. Aquí engloban 3 factores: mecánicos, hormonales y genéticos. En cuanto a los factores hormonales, sucede que existe un exceso de estrógenos maternos a nivel de la cápsula articular. Esto produce una relajación donde va a predisponer a la displasia de caderas. Por otro lado, la progesterona materna produce la relaxina. Esta hormona va a disminuir la resistencia de tracción de los ligamentos de la cadera. Por otro lado, en la niña suele haber un incremento a la respuesta de los estrógenos maternos, y en los niños un patrón de hiperlaxitud familiar. En cuanto a los factores mecánicos, se da porque el feto está en una posición occipito anterior izquierdo, donde se produce una presión entre la cadera izquierda del feto contra la columna vertebral de la madre. También cuando el parto es podálico, también se da porque hay un embarazo gemelar o porque hay existencia de un oligohidramios. También incluimos cuando la madre es primigesta o cuando tiene las caderas estrechas o cuando el niño es envuelto en el famoso nombre llamado chumpi. En cuanto a los factores genéticos, estos se van a dar por los antecedentes familiares, ya sea de primer grado o de segundo grado. El diagnóstico lo vamos a hallar con las siguientes maniobras. Estas maniobras deben ser realizadas a instantes del nacimiento. Bueno, vamos a comenzar con el signo de Barlow, que es la salida de la cabeza femoral. Este signo va a identificar una cabeza luxable. La prueba debe hacerse con el lactante relajado, no debe llorar y sin presencia de pañal. Se coloca al bebé en el cúbito dorsal sobre una mesa firme. Debemos ponernos delante del lactante y se revisa una cadera a la vez. Bueno, con una mano vamos a estabilizar la pelvis y con la otra vamos a flexionar la rodilla y la cadera, formando un ángulo de 90 grados. Un ángulo de 90 grados. Vamos a colocar las yemas de los dedos medio y el índice sobre el trocante mayor y el pulgar sobre la rodilla. No debemos comprimirlo demasiado con las yemas de los dedos porque esto puede dolerle. Bueno, posteriormente vamos a abducir la cadera traccionando en el sentido del fémur a unos 10 a 20 grados. Luego vamos a realizar la abducción. En este preciso momento podemos observar un signo de Barlow positivo, donde vamos a detectar un ligero desplazamiento de la cabeza del fémur. Vamos a sentir una sensación de movimiento, que esto va a ser debido a la cabeza del fémur que se va a montar sobre el borde del acetábulo. Bueno, los dedos posicionados sobre el trocante mayor, esos van a ser los que van a sentir donde la cadera se va a lateralizar. Esto va a indicar una subluxación de la cadera. Ese test debe ser repetido varias veces. También vamos a explorarlo esta cadera. Y también este signo se va a perder después de algunas semanas después. Bueno, el signo de Ortolani. Esta es la entrada de la cabeza femoral al realizar la abducción y la presión hacia adentro sobre el trocante mayor. Esto va a significar que la cadera está luxada. Bueno, sabemos que el bebé debe estar en una posición de cúbito dorsal. Vamos a flexionar los músculos sobre el abdomen en un ángulo de 90 grados.
un ángulo de 90 grados. El examinador se coloca en el extremo de la camilla para flexionar ambas piernas, de forma que los pulgares sostienen la parte interna de la rodilla y los demás, como ya sabemos, el índice y el medio van a estar sobre el trocante mayor. Y a continuación vamos a llevar a cabo una abducción de la cadera ligeramente, ambas. Debemos evaluar la amplitud y vamos a ver una simetría donde la pierna izquierda puede presentar limitación o la pierna derecha alguna limitación. Entonces eso vamos a evaluar, este grado de resistencia. Bueno, en esta abducción, si este test va a ser positivo, nosotros vamos a sentir una sensación de movimiento y vamos a escuchar un chasquido, o como otros libros lo dicen, clics. Sucede que los dedos intentan introducir la cabeza del fémur dentro del acetablo, donde se produce por la salida y la entrada de la cabeza del fémur. Bueno, esto entonces va a ser positivo y nos va a indicar que la cadera está luxada y está reductible. Y vamos a confirmar este clic. Hay otra prueba para confirmar. El clic SIG se le llama. Por lo general es cuando es bilateral, cuando se lo escucha este. Bueno, para confirmar la prueba de clic SIG debemos colocar el dedo índice en la espina ilíaca anterior superior del bebé y el dedo medio en el trocánter mayor. Posteriormente debemos imaginar una línea imaginaria entre ambos puntos. Si la línea apunta hacia el ombligo, esto significa que el bebé está sano, obteniendo una prueba de clic SIG negativa. Si la línea imaginaria está por debajo del ombligo, nos quiere decir que esto es una prueba positiva. La cadera está dislocada, obteniendo una prueba de clic SIG positiva. También otro test que se incluye es la simetría en la longitud de las extremidades. Este es útil cuando la alteración es unilateral, donde vamos a observar las extremidades inferiores con un acortamiento del lado de la cadera displásica, como podemos ver en imágenes. Se puede realizar esta medición desde el ombligo, hasta los malleolos internos, o desde la espina ilíaca hasta el malleolo medial. Este se va a repetir de 3 veces. Bueno, el signo de Alice o Gallisier es un signo de diagnóstico unilateral y un diagnóstico tardío. Se lo considera así después de los 3 meses. El paciente debe estar en decúbito dorsal con las caderas y rodillas flexionadas. Bueno, entonces los muslos deben estar flexionados y los pies deben estar apoyados en el mismo plano. De preferencia deben ser sólidos. Posteriormente vamos a observar el largo de las extremidades. Entonces vamos a considerar que es positiva cuando una rodilla está más abajo que la otra, lo cual significa que la rodilla más baja corresponde al lado de la cadera que está afectada. Cuando la dislocación de la cadera está presente durante varios meses, las caderas pierden gradualmente el rango de movimiento y la pierna parece más corta porque la cadera ha migrado hacia arriba. Esto se presenta entre los 3 a 11 meses de edad. En mayores de 12 años se realiza la prueba de Trendelenburg-Duchenne. Es un signo unilateral y de diagnóstico tardío. Se explica como un acortamiento y debilidad del glúteo medio de la cadera afectada. Bueno, se le pide al niño que esté en bipedestación y se le pide que se mantenga apoyado sobre el lado afectado, de este lado. Después debe elevar la pierna no afectada y flexionar la rodilla de esta forma.
El paciente, para mantener el equilibrio, va a desviar su tronco hacia el lado afectado. Por eso he puesto esta línea. Esto se da por una insuficiencia del músculo glúteo medio debido al ascenso del trocánter mayor en las caderas luxadas. Entonces, es positivo cuando hay un descenso del glúteo opuesto a la cadera luxada. Normalmente, cuando las caderas están sanas, no se observa estos desniveles. Por lo general son simétricos los pliegues de los glúteos. A esto se lo denomina un signo negativo, porque están sanos. Bueno, el signo de Loyd-Zoberts es un signo unilateral, también es un diagnóstico tardío. Este se va a dar por un acortamiento de la extremidad afectada. Este va a ser positivo cuando el niño va a estar en bipedestación y la extremidad afectada está en completa extensión, y la no afectada requiere un cierto grado de flexión de la rodilla para que ambos pies tengan un apoyo plantígrado recto. O sea, esto es causado por la simetría de la cadera. El niño apoya el pie plano del lado luxado, mientras el lado contralateral flexiona la rodilla. Bueno, el signo de Loyd-Zoberts es un signo unilateral, también es un diagnóstico tardío. Este se va a dar por un acortamiento de la extremidad afectada. Este va a ser positivo cuando el niño va a estar en bipedestación y la extremidad afectada está en completa extensión y la no afectada requiere un cierto grado de flexión de la rodilla para que ambos pies tengan un apoyo plantígrado recto. O sea, esto es causado por la simetría de la cadera. El niño apoya el pie plano del lado luxado, mientras el lado contralateral flexiona la rodilla. Para su diagnóstico de confirmación vamos a pedir una radiografía AP de pelvis. Esto vamos a pedir a los 3 meses. Vamos a trazar 2 líneas, una vertical y horizontal. La vertical va a pasar por el ángulo externo del acetábulo y se va a prolongar hasta el fémur. La horizontal va a pasar por los bordes internos del acetábulo, donde se va a formar un ángulo entre la línea vertical y la horizontal. Cuando este ángulo es de 28 se considera normal, menor a 28 normal, mayor a 28 ya se considera que tiene una displasia de cadera. También vamos a hallar otras líneas o la línea de arco de Shenton. Esta se va a trazar una línea siguiendo la parte inferior del cuello del fémur y la parte inferior de la rama hilopúbica. También vamos a pedir una ecografía de caderas. Esto se puede pedir de los 4 meses para adelante. También se puede pedir una artrografía. Nos va a permitir delinear estructuras anatómicas no osificadas de la articulación de las caderas de forma precisa. También se pueden hallar la presencia de obstrucciones de la deducción por los tejidos blandos, la posición de mejor contención de la cabeza femoral en la deducción centrada, y vamos a comprobar la estabilidad de la cadera una vez realizada la deducción. En cuanto al tratamiento, un tratamiento precoz va a revertir la displasia en forma definitiva. El objetivo del tratamiento es obtener una cadera reducida que permita un desarrollo anatómico funcional y normal. Para eso vamos a ponerlo al niño un arnés de Pavlik o una férula de Frevka. Vamos a mantener la cadera con una flexión de 90 grados y 110 grados, una abducción de 50 a 70 grados. Esto va a ser durante 3 a 4 meses. También se puede optar por el yeso pélvico y por otro lado, de 6 a 18 meses se va a realizar una reducción quirúrgica cerrada mayor a los 18 meses. Esta necesita una reducción quirúrgica abierta. En caso de presentar una tensión excesiva puede requerir una tenotomía de abductores. Por otro lado, también se recomienda a los padres que las caderas de los niños estén en abducción.